Amén y amén. Hermanos, este día quiero compartir un tema muy, pero muy especial. Le he titulado Sembradores de la Palabra. Creo que este tema pues debe de interesarnos a todos, ¿verdad? A todos, no solamente los que predicamos su palabra desde un púlpito, sino a todos, ¿verdad? Líderes y la iglesia en general. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios debe de estar en nuestros labios. La palabra de Dios debe estar siempre en nosotros para poder publicarla a otras personas. Si hay agradecimiento en nosotros, hermanos, vamos a hacer esa labor, ¿verdad? Yo creo que entre los trabajos que la iglesia del Señor debe de hacer, no hay otro mejor que compartir las buenas nuevas de salvación. Vea la importancia que tiene esto. La figura es, hermanos, un agricultor, un hombre, ¿verdad?, que esparce la semilla en su campo. El Señor Jesucristo fue alguien que fue muy ilustrativo, fue alguien que fue práctico también para enseñar la palabra de Dios. Hizo uso de recursos y las parábolas fue su principal método. Una parábola, para entenderlo de una manera sencilla, es un relato acerca de la vida, ¿verdad?, cotidiana, con el objetivo de dar una enseñanza espiritual. ¿Qué es lo que hacía él? Bueno, comparaba algún acontecimiento de la vida con algo que era un sentido espiritual, ¿verdad?, con una enseñanza que él quería dar de la parte espiritual. En este caso, comparó a el sembrador, ¿verdad?, de la semilla con aquellos que siembran la semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Eso es toda la esencia de esta parábola. Pero quiero que veamos dos datos antes de entrar, aunque eso ya los hemos oído porque esta parábola es muy conocida, por cierto. Pero en Marcos 4:14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Mire qué interesante. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y en Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Mire qué interesante. Entonces, en esta oportunidad, no es que nos vamos a desconectar directamente de que el Señor es el sembrador por excelencia, pero hay que enfocarnos más en lo que nosotros somos hoy en día, o en lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Porque ya sabemos que el Señor Jesucristo es el sembrador, ¿verdad? Él es el que proclamó la palabra, Él es el que la dio, Él es el que usó diferentes métodos para hablar a las personas de manera personal y también lo hizo en grandes cantidades de personas, pero eso fue Él. Ahora hay que ver nosotros cómo somos, ¿verdad? Eso es lo importante en este día. Y quiero que veamos los diferentes tipos de terrenos que esa semilla pues cayó. La semilla fue sembrada, ¿verdad? Y la semilla pues debía germinar, pero hubieron algunas situaciones que no permitieron que la semilla germinara. Si volvemos a la parte ilustrativa, bien sabemos nosotros que los agricultores siembran en diferentes tipos de terrenos. Pero aunque la semilla sea buena, no siempre va a dar los resultados óptimos, ¿verdad? Va a depender cómo está esa tierra, si de verdad es buena o esa semilla o esa tierra, perdón, es mala. Porque estamos claros que la semilla es buena, ¿verdad? En este caso, si hablamos de la semilla física, los agricultores seleccionan la semilla, no toman cualquier grano, si es frijol o si es maíz, no van a tomar del que se está consumiendo, ¿verdad? Sino más bien es una semilla que los agricultores la seleccionan desde que ellos, se le llama tapizca, ¿verdad? Desde que ellos tapizcan el maíz, ellos preparan la mejor semilla, las mazorcas más grandes y la de grano mejor. La preparan y la curan con algunos venenos y la guardan para el siguiente año. Pasan varios meses antes de que esa semilla sea puesta en tierra. Entonces quiere decir que la semilla es buena. Y la palabra de Dios, que es la semilla que nosotros vamos a esparcir en corazones, es una semilla buena.
Quiere decir que la semilla no tiene ningún problema. Incluso el que siembra la palabra no debe de ser el problema, ¿verdad? Porque debemos de hacerlo con toda solicitud y sabiendo que el que va a dar el fruto va a ser el Señor obrando en el corazón de las personas. Ahora, el énfasis de la parábola, hermanos, es los terrenos, la clase de tierra. Ese es el énfasis en la parábola. Por eso quiero que veamos en primer lugar los que cayeron junto al camino. O sea, la semilla que cayó junto al camino. ¿Quiénes eran? Esta parábola no nos complica mucho, en el sentido de que el Señor Jesucristo mismo interpretó la parábola. Hay otras en las cuales nosotros debemos de ser diligentes, escudriñar y buscar y ver cuál es la interpretación, pero en este caso el Señor dijo lo que representaba cada uno de esos terrenos. Así que hoy vamos sencillamente a ver lo que dijo el Señor. El versículo 4 dice que parte de la semilla que el sembrador esparció, dice que esa semilla cayó junto al camino. Claro está, y nosotros sabemos, aunque no todos hayamos tenido la oportunidad de sembrar, ¿verdad? Sé que algunos sí hemos tenido esa oportunidad, pero está claro que una semilla que cae en un camino no es la mejor tierra para que pueda producir fruto esa semilla. ¿Por qué? Claramente dice acá, y el contexto yo pues no lo voy a ver ahora porque el tiempo no alcanzaría. Los tres evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas, lo citan y cada uno de ellos da detalles, pero yo solamente mencionar que uno de los evangelios dice que pisotearon esa semilla. Dice que la semilla fue pisoteada, esa que cayó junto al camino, y por lo tanto no dio fruto. Otra cosa que dice también ahí es que vinieron unos animalitos, ¿verdad? Ahí, y se comieron la semilla. No dio fruto. Así que ese tipo de terreno no es el más apropiado. Según la explicación en el versículo 19, dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa es la explicación del Señor Jesucristo. Entonces dice él que este tipo de persona que oye la palabra que se está dando, dice que la oye pero no la entiende. Entonces claro está, hermanos, que si no hay un entendimiento no va a haber fruto. Cuando la persona oye el mensaje, puede ser que lo oye muchas veces, pero no comprende el significado de lo que se le está diciendo. De repente ya cuando se ha ido, dice que viene el maligno y este es el que roba la semilla que le fue sembrada. La semilla está claro que es la palabra de Dios. Pudiera ser incluso dentro de la iglesia, aunque usted ve que es un mensaje de tinte evangelístico. Está hablando de las personas a las cuales se les habla en multitudes, ¿verdad? Muchas personas, o como ahora se va a compartir de manera personal. Pero pudiera ser aquí incluso, ¿verdad? Si oímos la palabra una vez, otra vez, pero no logramos entenderla, de repente cuando salgamos, otras personas nos van a dar otras ideas, otros pensamientos, y probable que eso sea lo que asimilemos mejor y lo entendamos así, ¿verdad? Y para mal, por supuesto. Pero el Señor quiere que la palabra sea oída y sea entendida también. Ese es el objetivo. Porque este primer tipo de terreno, el problema es ese, que no se entiende la palabra. Entonces, me llama la atención que cada uno de estos evangelistas nos arroja luz. En el caso de Mateo dice que el malo viene y quita la semilla que fue sembrada, quita la palabra. Pero Marcos dice que fue el diablo directamente. Y Lucas agrega otro detalle que dice que es Satanás. Entonces lo dice en otro término, ¿verdad? Siempre hablando del enemigo. Entonces, ¿cómo está el papel, verdad, del enemigo en este sentido? No se le va a parecer ahí, ¿verdad? La persona que acaba de oír la predicación o al que acaba de ser evangelizado en la calle, no se le va a parecer ahí, ¿verdad? Un gran personaje con un tridente o de rojo, con una gran cola, ¿verdad? No se le va a parecer así, se le va a parecer por medio de una persona. Lo primero que hacen algunos es, cuando le acaban de evangelizar, le dicen, ¿y qué te dijeron esos locos? ¿Verdad?
No les hagas caso. Venite, sigamos aquí. Hay personas que son tremendas. No quieren ellos recibir el mensaje, pero tampoco quieren dejar que otros lo hagan. En una oportunidad acá por la San José compartiendo el mensaje, había un joven, ¿verdad? Que él muy interesado quería oír el mensaje de la palabra, pero la madre era la que se oponía, ¿verdad? La madre le decía que no, que se entrara, que no escuchara. Entonces siempre van a haber personas que van a ser usadas por el mismo diablo para que la gente no entienda la palabra, no la oiga y que no haya fruto. Entonces el papel de nosotros, ¿cuál debe ser? Yo les invito a todos, ¿verdad? Como iglesia, que siempre que vayamos a compartir las buenas nuevas de salvación, hayamos orado suficiente, ¿verdad? Que hayamos estado en la comunión con el Señor pidiéndole por esas personas que van a recibir el mensaje. De otra manera no habrá fruto, ¿verdad? En la mucha palabra nuestra, en la mucho conocimiento, no está la clave. La clave está en el poder que las palabras van a llevar, ¿verdad? Ahí está la clave. Pudieran ser unas 2 palabras que la persona le va a compartir, o sea que nosotros vamos a compartir con alguien. Pero si esas palabras tienen el poder de Dios, si esas palabras tienen la gracia de Dios, le digo que esa persona va a ser impactada, porque la palabra de Dios, la Biblia dice que es vida. Las palabras son vida y llevan fruto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta preciosa mañana? Démosle gloria a Cristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, las palabras que Cristo dijo y las palabras que están registradas en este libro sagrado son vida. Y estas palabras tienen poder. Y el poder es el que cambia, el poder es el que transforma la vida de las personas. En segundo lugar, quiero que veamos los que cayeron en pedregales, la semilla que cae entre piedras. Dice el versículo 5, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Miren lo que pasó con esa semilla. No produjo fruto también. Hay que verlo. Ni la que cae entre el camino, ni la que cae en piedra produce fruto. Dice que al parecer pues brotó rápido, pero no había profundidad de tierra. Tal vez unas pequeñas ahí partículas que hicieron que naciera rápido. Pero cuando viene el sol, dice, esa plantita que estaba apenas brotando, esa plantita se seca. Eso es lo que dice ahí. Ahora, la explicación del Señor, la interpretación la encontramos en el versículo número 20. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mire lo que dijo el Señor. Entonces dice que estas personas que oyen esa palabra, lo mismo que los primeros, ¿verdad? Oyen la palabra. Y hay un momento en el cual dice que la recibe con alegría, con gozo. Por eso no nos sorprendamos, hermanos. Yo sé que aquí somos partidarios de ser expresivos, ¿verdad? Si usted se alegra con la palabra, usted puede decir gloria a Dios, puede decir amén, o si es en la alabanza, expresarlo con levantar sus manos o con aplaudir. Hay muchas expresiones y eso no es ajeno para nosotros. Nosotros somos una congregación que le damos libertad a la obra del Espíritu de Dios. Pero ahí está el punto. Que lo que nosotros hacemos a través de las emociones no vaya a ser solamente eso, solamente algo emocional, algo que viene del alma, ¿verdad? Algo que viene de nuestro ser, sino que lo que nosotros hacemos más bien provenga de el Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios conecta con nuestro espíritu y es el que nos ha cambiado la mente y es el que nos lleva a poder actuar correctamente. ¿Cómo lo digo de una mejor manera? Que lo que nosotros hagamos, que lo hagamos con entendimiento. Hablo del entendimiento espiritual en este caso.
¿verdad? Que no vaya a ser solamente porque otro levantó su mano, entonces yo también la levanto, ¿verdad? O porque otro dijo amén, yo también digo amén. Y quizás hasta equivocado esté algo que se dijo. No, ¿verdad? Sino que lo hagamos con entendimiento. Estas personas dicen que con gozo reciben la palabra y qué precioso, ¿verdad? Y cómo predicó el pastor en esa oportunidad. Pero, ¿y qué queda en la mente? ¿Qué queda en el corazón? Cuando salimos de aquí, cuando nos vamos, ¿de verdad esa palabra nos impactó, cambia nuestra vida? Eso es lo que hay que pensar. Entonces estas personas dicen que son esas que al principio como que se gozan, ¿verdad? Reciben el mensaje, pero luego, ya cuando se han ido, viene el momento de la persecución, porque dice que esa palabra es de muy corta duración. Viene la aflicción o la persecución por la palabra y tropieza. Le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona recibe a Cristo, digamos, viene a un lugar como este y le impacta el mensaje, hacemos el llamado y pasa y oramos por él o por ella, quien quiera que sea, anciano, adulto, joven, niño, lo que sea. Pero cuando sale de acá, comienzan los problemas. Y a veces no es ni siquiera alguien extraño, sino que la misma gente de la familia comienzan a poner a prueba a la persona. Ya vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Que te convertiste de verdad. El tiempo es lo que va a decir lo mejor, dicen las personas. Y le dicen, vos, cristiano, no hombre, vos sos un demonio. Si son personas así, ¿verdad? Más duras, porque hay gente que es así. Y comienzan, en lugar de alegrarse por alguien que se entrega a Cristo, las personas comienzan así, ¿verdad? En palabras vulgares, a hacer pedazos al creyente, al que acaba de hacer su profesión de fe. Entonces, cuando viene la persecución, ¿verdad? Cuando viene eso, las acusaciones, para ver si de verdad la persona es creyente, entonces ahí se va a ver. ¿Se convirtió de verdad? Cuando pasó aquí y lloró y dijo que aceptaba a Cristo, ¿fue real o solamente fue un momento, ¿verdad? De gozo, un momento de quizás de que porque otros pasaban, él también pasó o ella pasó? ¿Cómo habrá sido? Entonces hay que pensarlo, pero el Señor, hermanos, quiere que nuestra entrega a Él sea de verdad, que sea genuina, que algo haya ocurrido en nuestro corazoncito, ¿verdad? El día que le dijimos, te recibo, Señor, como mi Salvador. Y le digan lo que le digan al creyente. Le digan que está loco, le digan que no tiene nada que hacer, le digan que es sin trabajo, le digan lo que le digan. El que de verdad es creyente se va a mantener. ¿Por qué? Porque no ha creído en las personas, sino que ha creído en aquel que dio su vida por él en la cruz del Calvario. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios, hermanos? Qué maravilloso es servir a Cristo. Entonces estas personas no dan fruto. Si usted lo revisó ahí, dice que no da fruto. Eso está claro. No hubo una verdadera conversión. Ahora, pasemos a la tercera parte. Esta es la que cayó entre espinos. Según el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Mire lo que pasó. No es tampoco un lugar bueno para sembrar la semilla. No, los que siembran saben que la tierra se prepara. Hay diferentes formas de sembrar, dependiendo el cultivo que se va a hacer. Hay hay semillas que llevan más trabajo. Hay algunas, ¿verdad?, que lleva la chapoda primero, después el arado, ¿verdad? Y después sigue el hacer unas plazas y después poder sembrar lo que se va a sembrar. Entonces hay cultivos que llevan más trabajo. Pero en este caso, ¿verdad? Esta semilla dice que cae entre espinos. No es un buen lugar para sembrar. Crecen los espinos juntamente con la plantita y al final la ahogan y esta no da el fruto que se espera. En el versículo 22 tenemos la interpretación del Señor. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo quiero que note el énfasis en cada tipo de terreno. Nuevamente, en este tercer terreno dice que la palabra fue infructuosa. O sea, no produjo el fruto que se esperaba. Yo comencé diciendo en la parte introductoria que la palabra de Dios es poderosa y que va a traer fruto. Pero aquí vemos las situaciones, lo que puede impedir. Entonces, en este caso, este terreno no era el apropiado tampoco. Y por lo tanto dice que como crecen juntos, la plantita con los espinos al final, crecen más los espinos, la ahogan y esa plantita pues se seca también. Ahora, quiero que veamos las cosas que se enumeran ahí. Aquí sí voy a ir a los pasajes paralelos. Lo primero que dice ahí que hace infructuosa esa palabra es el afán de este siglo. Luego dice el engaño de las riquezas. Vea qué cosas interesantes. Ya le voy a mencionar otras en los otros evangelios. Pero este dice el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Yo creo que como cristianos incluso nosotros podemos tomar nuestra parte, ¿verdad? Somos creyentes y deseamos hacer la obra de Dios. Somos hijos de Dios y sentimos agradecimiento en el corazón. Pero dependerá de cómo nosotros controlamos nuestra vida o cómo nosotros le permitimos al Señor, mejor dicho, que Él gobierne nuestra vida. De eso va a depender cómo nosotros de verdad le servimos a Él en su obra. Dice que hay afanes en este siglo. Y por cierto, cuando yo digo esto, lo digo con bastante temor. ¿Sabe por qué? Porque obviamente que nos desenvolvemos en este mundo y hay tantas necesidades que nosotros debemos suplir para nuestra vida física. Pero la palabra de Dios, mis estimables hermanos, el Señor fue muy enfático, ¿verdad? Muy claro. Y Él dijo que seguirle a Él tiene un costo. Este tipo de mensajes, y en este sentido que le acabo de dar, por supuesto que no es un mensaje para niñitos, ¿verdad? No es un mensaje para personas que acaban de aceptar a Cristo, sino que es un mensaje para gente que ha entendido lo que es servir a la obra del Señor, ¿verdad? Si nosotros lo hemos comprendido así, sabemos que el primer lugar lo ocupa el Señor. ¿Cuántos se atreven a decir amén? Amén. Servir al Señor. Y si nosotros de verdad le hemos entregado nuestra vida y Él nos ha dado talentos, Él nos ha dado dones, entonces, hermanos, el servir a Dios debe ser un deleite para nosotros. Pero ¿qué pasa si los afanes de este mundo son los que nos roban el tiempo para servirle a Él? Entonces estamos en un problema. Yo quisiera que este mensaje lo entendamos todos, que lo apliquemos todos a nuestra vida, pero de manera primordial los que somos servidores. Aunque cuando yo lo digo así, ustedes saben que casi siempre hablamos de toda la congregación, porque aquí unos predican, otros cantan, otros reciben al pueblo del Señor y bueno, diferentes ministerios. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de estar compenetrados en servirle al Señor? El afán de este siglo no nos debe de impedir el poder dar fruto para el Señor. Lo otro que dice es el engaño de las riquezas. Y a mí me llama la atención porque dice el engaño de las riquezas. Si yo preguntase en esta oportunidad a cuántos les gusta tener dinero, yo le aseguro que todos vamos a decir que sí. Y el que no diga que sí es mentiroso, ¿verdad? Porque sin el dinero no nos movemos en este mundo, ¿verdad? Para hacer transacciones y todo tipo de cosas que normalmente hacemos. El problema es, hermanos, tengo que ser sincero, ¿verdad? Y hablar del panorama general de lo que la Biblia dice de las riquezas. Porque el problema no son ni siquiera las riquezas, sino que el problema, como dice Pablo a Timoteo, es el amor al dinero. Ahí está el punto. Entonces, por ahí va una palabra que es la codicia, ¿verdad? El querer tener, ¿verdad? En exceso. Y cuando no estamos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da y cada vez queremos nosotros aspirar a más, oiga, que aspirar a tener una vida mejor no es pecado. El problema es si usted por eso abandona al Señor. Y eso sí hay problema y no puedo dejar de decirlo. El Señor se va a entender con usted si usted lo hace así. Entonces,
claro está, hermano, que las riquezas pueden llegar a engañar a una persona y hacerla sentir, ¿verdad? Yo he oído personas que porque están prosperando materialmente, ellos dicen, vaya, mire, ve, el Señor está conmigo, dice. Yo ya les he oído. Y es señal de orgullo incluso. Orgullo, porque hermanos, la persona que tiene a Dios en el centro de su corazón, le aseguro que esa persona puede llegar a tener cadenas de hoteles probablemente, o muchos edificios, o muchos vehículos, muchos terrenos, y esa persona siempre le va a dar la gloria a Dios, porque tiene a Dios en el centro de su vida. Pero el que no lo hace así, hermanos, probablemente unos $100 puede tener en su cuenta y ya siente que tiene seguridad, ¿verdad? Porque ahí se pone el énfasis en eso, y eso es lo que no quiere el Señor. Dice que las riquezas nos pueden engañar. Eso es lo que dice, eso es lo que pasa con este tipo de personas. Pero si leemos Marcos 4:19, agrega otros detalles. Oiga lo que dice el Señor acá. Dice el 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, todos la oyen, pero los afanes de este siglo, también los menciona acá, y el engaño de las riquezas, ya hablamos de eso, aquí le agregan, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces la palabra fue dada, está ahí, pero dice que luego entra la codicia, codicias de otras cosas. Repito de nuevo, ¿qué anhelamos nosotros? Muchas cosas. Yo quisiera, ¿verdad?, salir y ir y comprar muchas cosas. A mí me encanta comprar ropa cuando salgo. Las mujeres compran otras cosas, zapatos, ¿verdad? No importa que tengan 20 pares, pero quieren más, otros pares más. ¿Qué más? Bueno, los hombres, nosotros nos enfocamos en cosas diversas, ¿verdad? Algo que nos guste por ahí. Si usa corbata, tal vez una corbata. Cualquier cosa, anhelamos muchas cosas. Y si es en la casa, igual, ¿verdad? Anhelamos ver ahí qué cosas se pueden arreglar y todo eso. Entonces hay muchos anhelos en nosotros. Para algunas personas, el obtener un vehículo, ese es uno de sus anhelos. Entonces hay varios propósitos o anhelos que pueden haber en el corazón de la persona. Pero que no vayamos a permitir que esto se vaya a volver como algo excesivo. Dijo un hombre en una oportunidad, cuando veía los vehículos de otros hermanos, decía él, yo le voy a poner manos a este vehículo, decía. Vea cómo quería obtener ese vehículo. No quería trabajar, ¿verdad? Él dijo, yo le voy a poner manos a este vehículo, y como el Señor dice que lo que pongas mano, eso va a ser tuyo. Por supuesto, ¿verdad? Manipulando textos bíblicos, porque eso no es así. Pero él, no sé si lo hacía por broma o lo decía de verdad. Pero ¿y qué? Un vehículo no lo es todo, ¿verdad? Tener cosas materiales, eso pues hay que disfrutarlo, lo hemos dicho siempre. Pero hermanos, no podemos llegar nosotros a entrar en codicia, ¿verdad? O nos quedamos sin comer por comprar el mejor pantalla, ¿verdad? Y tremenda, ¿verdad? Y después comienza a pagar la persona. Y después ya no haya cómo hacerlo. No quiero hablar en contra. Pero, hermanos, podríamos entrar en codicias, ¿verdad? En cosas que no se pueden obtener. Hace algunos días hablábamos en un seminario en otra congregación de esto, de la excesividad en la apariencia humana, en el vestuario. Y lo cierto es que esto es un tema, sí, polémico, pero también hay que entenderlo bien. Hay personas que pueden comprar buena ropa, ropas finas. ¿Y qué problema hay? Si tienen dinero. Pero hay otras personas que sus posibilidades económicas no le dan para que usen tal vez ese tipo de ropas. Entonces el problema fuera que una persona con pocos recursos quiera aparentar, ¿verdad? Algo que no es, y después se quedó sin dinero por haber comprado eso que tanto le gustó. Codicia, ¿verdad? Tratar de obtener algo a toda costa. Eso no lo debemos permitir. Entonces, cuando llegamos a ese punto, ahí es cuando nos olvidamos de lo espiritual y el enfoque puede ser solo lo material. En Lucas 8:14, que también ahí está el pasaje paralelo de lo que hoy
estudiamos. Dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, oiga el énfasis, pero yéndose son ahogados por los afanes, ya eso lo vimos, las riquezas también. Aquí dice, y los placeres de la vida. Marcos usó codicias de otras cosas y Lucas dice los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahí está el punto. Placeres. ¿Qué cosas le dan placer a la persona? Casi siempre pensamos en la parte sexual, pero no solamente el desenfreno sexual puede darle placer a una persona, sea hombre o mujer, sino el comer un plato que a tanto le gusta es un placer. Ya lo que dije, ¿verdad? Obtener cosas que tanto queremos tener, ese es un placer también. Entonces, probablemente si la persona comienza a enfocarse solo en satisfacer todos sus deseos, todos sus anhelos físicos, materiales, después se olvide de la parte espiritual. La parte oración, a saber qué es eso. Y la parte ayuno, peor. Y congregarme cuando tenga el tiempo. ¿Cuál es nuestro énfasis? ¿Verdad? Eso es lo que debemos ver ahora. ¿Qué es lo que el Señor quiere como prioridad para nosotros? ¿Verdad? Porque ahí vamos a reflejar lo que hay en nuestro corazón. La palabra no puede ser infructuosa, hermanos. No permitamos eso, ¿verdad? Sino que más bien que dé fruto. Pasemos a la cuarta parte. Dice que esta es la que cayó en buena tierra. Si volvemos a Mateo, versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó con esa? Dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Entonces aquí sí hay bendición. Y yo con todo el corazón, yo quisiera que nosotros seamos de la buena tierra. Que oímos la palabra de Dios, la entendemos y llevamos fruto. Ese es mi deseo como predicador. Pero dependerá de cómo nosotros actuamos. Dependerá de cómo nosotros nos comportamos con la palabra recibida. Porque mensaje hay aquí todos los días, ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Palabra tras palabra y palabra. Y entonces todo eso viene haciendo efecto en el corazón de aquella persona que abre su ser y dice, Señor, me has hablado. ¿Verdad? Señor, hoy me dijiste tal cosa. No vayamos a ser como algunos hermanos, ¿verdad? Ya por el Polo Norte, dijo un predicador, que dice, hoy le cayó a la hermana fulana, ¿verdad? Hoy sí le cayó a fulano. O si no, vamos allá todavía y dice, qué lástima que no vino el hermano fulano, ¿verdad? Cuando hacemos así y repartimos el mensaje para todas las personas, nos quedamos sin nada nosotros. Ahí está el problema. Los que predicamos somos conscientes de que la mayor bendición la obtenemos nosotros. Oiga lo que digo. La mayor bendición la obtenemos nosotros. Investigamos, leemos, escudriñamos y si uno es sincero, uno se siente traspasado por la palabra de Dios. Y uno dice, Señor, este es lo que tú quieres para mí. Lo aplico. Hoy, con toda facilidad, vengo y lo comparto con las personas. Entonces uno se siente motivado y siente uno que Dios está hablando en alguna área de su vida. Y por eso el Señor dijo que esta semilla cae en buena tierra y da fruto. Y el fruto es diferente, el fruto no es igual en todos. Esa palabra es clave también para nosotros hoy. Usted no se sienta mal si mira que una persona va corriendo. Si mira que una persona hace poco se convirtió a Cristo y usted dice, ya está sirviendo. Miren cómo es. Miren que ya fue bautizada con el Espíritu Santo. Mire que es aquí, mire que es allá. Tranquilo. No le estoy diciendo que sea conformista, ¿verdad? No estoy enseñando que, no, hay que los demás hagan lo que hagan. No, no estoy enseñando eso. Sino más bien nosotros con nuestra relación con el Señor. Eso es, cada quien es diferente. Si usted mira que otro es así, chispa, como dicen, esa es la forma de él. Si usted mira que otro es tranquilo, ¿verdad? Equilibrado, así es su forma. Entonces, cada quien. El versículo 23, Mateo 3:23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Yo subrayaría eso, o si usted anota, yo lo anotaría.
porque los otros oyeron, y dicen los primeros que no entendieron, y de los otros nos dimos cuenta qué es lo que pasaba. Quiere decir que tampoco hacían propia la palabra. Pero de este último dice que son los que oyen y entienden la palabra. ¿Y el resultado cuál es? Da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo quiero que veamos Marcos también, para que veamos. Marcos 4. Vea cómo lo dice Marcos. Marcos 4 dice el 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Me gusta esa palabra también, porque ahí no solamente dice que la entiende, sino que dice la recibe. Una cosa es que nosotros entendamos el mensaje y otra vez que lo recibamos. Ah, sí, yo sé que lo que el pastor estaba diciendo, pero ¿me la apropio? O solo digo, en otra vez, ¿verdad? En otra vez voy a hacer eso que dicen. No, dice que la entiende, pero luego dice se apropia de la palabra. Estos son los que oyen la palabra y la reciben. ¿Y qué pasa? Da fruto a 60, da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos lo dice a la inversa. Ahora quiero que vea lo que dice Lucas 8:15. 8:15 de Lucas dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Me encanta. Varias cosas. Dice que con corazón bueno y recto. Para servir al Señor se necesita eso, ¿verdad? Y para apropiarnos de su palabra necesita que tengamos un corazón que sea bueno y recto. No porque nosotros haya bondad, sino porque ya fue cambiado por la gracia de Dios. Entonces dice con corazón bueno y recto. O sea, se necesita eso. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si damos fruto, no vamos a decir en el año 2024, no, volvámonos atrás. En el año 2023, vieran cómo era, hermanos, ¿verdad? Y hacía esto y hacía lo otro. Y en el año 2024, ¿qué pasó? O si hoy servimos en el año 2024, pero viene el 2025, ¿ya hizo planes usted para entregar su privilegio? No. Casi siempre decimos eso a final de año, pero hoy se prestó este mensaje, ¿verdad? No. El Señor quiere que nosotros demos fruto, dice aquí, con perseverancia. Yo sé, hermanos, que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros, para cada uno de manera particular. Pero sí es una verdad que debemos estar dando fruto. Usted dirá, bueno, ¿y mi fruto cómo es? Quizás ni siquiera nosotros lo sabemos. Yo no podría decir, si me dijeran, ¿y usted cómo está dando fruto? A 100, a 60 o a 30. Probable que ni a 30, ¿verdad? Probable. Pero eso es nuestra percepción. Pero el Señor conoce todo, ¿verdad? Porque trabajo en la obra del Señor no es solo predicar. Trabajo en la obra del Señor no es solo cantar. Trabajo en la obra del Señor es muchas cosas. Algunos están orando. No les vemos, ¿verdad? Ellos están orando. Otros están ofrendando, otros están en visitación de personas enfermas, otros están animando a otras personas cuando están decaídas, otras personas, bueno, un sinfín de formas, hermanos. El cristiano es una persona que ha sido cambiada y su fruto, por supuesto que si hablamos de fruto, armamos otro tema, pero frutos hay diversos que el Señor pide para nosotros. Lo que sí tiene que ser es que haya evidencia, ¿verdad?, del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas y que de esa forma un día nosotros obtengamos el premio. Porque si hablamos de recompensa, hermanos, yo les aseguro que si pregunto, vamos a levantar la mano, las dos, y si es posible hasta los pies levantamos porque quiero premio. Yo quiero premio, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser ese premio? Conforme a lo que cada uno hace, dice la palabra de Dios. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo
para recompensar a cada uno, como dice, según sea su obra. Ánimo, hermanos. Este mensaje no es para desalentar. Al contrario, este mensaje es para animar a todos los sembradores de la palabra de Dios. Lo apliqué en parte a nosotros ya esto último porque en realidad necesitamos recibir el mensaje. Pero la verdad es que necesitamos ser sembradores. Necesitamos llevar esa semilla de la palabra y que Dios haga lo que va a hacer en esas personas que van a oír el mensaje. ¿Verdad? Cobremos ánimo. Si hay personas que no le reciben el mensaje, ya vimos que hay diferentes tipos de tierra. Pero aquellos en los cuales Dios tiene preparados sus corazones, usted verá el efecto. Rápido reciben el mensaje y usted va a ver un corazón y una cara cambiada en esas personas. Así que Dios nos guíe, hermanos, en la labor de evangelización. Quiero que cerremos nuestros ojos y le digamos: Padre eterno que estás en los cielos, solamente a ti, Señor, te damos la gloria y la honra. Recibe nuestra mejor adoración, mi Dios. Recibe nuestra exaltación, Padre. Queremos ser fieles, mi Dios amado, con lo que tú nos has entregado. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que todo lo que podamos emprender, Señor, sea prosperado. Ayúdanos, Señor. Queremos ser fieles en lo que tú, Señor, nos entregas. Permítenos, Señor, que todo lo que hagamos pueda ser motivado por tu amor, motivado, Señor, por lo que tú ya has hecho en nuestras vidas. Pues tú has dado, Señor, dones, talentos. Nos has hecho personas diferentes y hoy podemos contribuir, Señor, con otras personas. Permítenos llevar ese mensaje. Trae fruto, Señor, en nuestra labor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.